desarrollo de pruebas no paramétricas. ¿Está bien? Acá hay unas cosas que es importante que tengan presente, porque hasta el momento ustedes han visto el caso de la prueba TD Student de grupos independientes y TD Student de grupos relacionados. Estas pruebas que han desarrollado, donde han trabajado con medias, con desviación estándar, han tenido que a veces calcular una desviación común y luego tomar una decisión estadística con la tabla T, o también el caso de análisis de varianza, donde han tenido que trabajar con la tabla F, donde comparaban más de dos grupos independientes. Por el caso de la correlación de Pearson, son llamadas pruebas paramétricas. ¿Ya? No se olviden, lo que han visto hasta la semana pasada son pruebas paramétricas. ¿Por qué? Porque un aspecto importante es que, si ustedes se han dado cuenta, en pruebas TD Student se trabajaban con parámetros, la famosa media poblacional, ¿no? Ahora, en el caso de estas pruebas paramétricas, como el caso de la correlación de Pearson, prueba TD Student, análisis de varianza, o la prueba Z, un requisito importante es que la distribución de los datos tenga normalidad. ¿Está bien? Ese es un punto básico que nuevamente en el curso de epidemiología y el curso de investigación en tercer año lo van a ver, lo van a explicar con detalle también cuándo utilizar pruebas paramétricas y cuándo no paramétricas. ¿Está bien? Ahora, en caso de no paramétricas, su nombre lo dice, son pruebas que no necesariamente se trabaja con parámetros, pues dice no paramétricas. Y otro punto es que son pruebas de distribución libre, no interesa que tengan distribución normal, ¿ya? Son distribución libre. Bien, entonces hay en realidad 18 pruebas no paramétricas. En medicina solamente se trabaja en nuestro medio con 6 pruebas no paramétricas. Pero a nivel de pregrado, lo que nos pide el profesor de farmacología, el profesor de investigación, el profesor de epidemiología, solamente son 2 pruebas: la prueba de rangos de Wilkinson y la prueba de Mann-Whitney. Esas son las 2 pruebas que nos interesa que ustedes conozcan, y también tienen que diferenciar qué es lo que sucede en la parte operativa con las paramétricas. Van a ver ustedes que en las pruebas no paramétricas se van a trabajar con rangos, ya no se trabaja con las mediciones directas. A cada medición o a cada puntaje hay que asignar rangos. Ese es el punto más importante. El resto es operativo, solamente aproximar a Z y calcular la probabilidad y tomar la decisión estadística. Entonces, ¿qué necesitan para pruebas no paramétricas? La tabla Z. Ahora miren, hay varias formas de trabajo. En los libros de estadística van a ver ustedes que hay diversas formas de trabajar con Wilkinson y con la prueba U. A veces se trabaja con rangos, se calculan los valores U o T de Wilkinson y se usan tablas estadísticas de Wilkinson y tablas estadísticas de la prueba Mann-Whitney. Pero es un trabajo todavía más tedioso, porque a veces implica ponderar. Pero como ustedes van a llevar un curso de investigación, van a tener que aprender el uso de programas estadísticos. Los programas estadísticos lo que hacen es, con las pruebas no paramétricas, es aproximar los resultados a Z y calcular la P. Por eso que tenemos que trabajar bajo esa vía. ¿Ya? Por eso que entonces, ¿qué necesitamos para pruebas no paramétricas? Que tengan su tabla Z. ¿Ya? Nada más. Con la tabla Z aproximamos y tomamos la decisión estadística. Entonces miren, como les indicaba, vamos a ver solamente 2 pruebas equivalentes de la prueba T. Entonces, para empezar, pruebas paramétricas
contrastan hipótesis sobre parámetros, ¿no? ¿Está bien? Y ejemplos, tenemos la prueba T, la prueba Z y ANOVA. Eso ya lo conocen. ¿Cuándo se aplicaba Z? Para comparar proporciones, ¿no? Dos proporciones. Y ANOVA, ¿se acuerdan? Era trabajar con suma de cuadrados y llegar a la tabla resumen. ¿Está bien? En cambio, las no paramétricas, ahí le dicen, contrastan hipótesis que no son afirmaciones sobre parámetros y no dependen de la forma de distribución poblacional. Por este hecho se denominan pruebas de distribución libre. ¿Ya? Por eso las no paramétricas dicen pruebas de distribución libre. No interesa que tengan distribución normal. Hay muchos ejemplos de pruebas. Tenemos prueba de signo de rango de Wilkinson, prueba de suma de rangos de Wilkinson, prueba de McNemar, prueba de Friedman, prueba de Cochrane, prueba de correlación de Spearman, correlación de Kendall, correlación biserial puntual, Kruskal-Wallis. En fin, hay 18 pruebas no paramétricas. Solamente nos interesa hoy día 2. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar 2 pruebas no paramétricas, las más utilizadas en medicina. Tenemos Wilkinson y la prueba de McWilliams. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar primero con el equivalente de la prueba T de grupos relacionados, llamados prueba signo rango de Wilkinson. ¿Ya? Entonces acuérdense el caso de la prueba T de grupos relacionados, idénticos, el diseño antes y después. ¿Se acuerdan? Eso es. Entonces, esta prueba de Wilkinson se usa para comparar 2 muestras relacionadas, es decir, para analizar datos obtenidos mediante diseño antes y después. ¿Está bien? Cuando cada sujeto sirve como su propio control. Entonces, en el ejemplo que van a ver ustedes en el seminario y en el examen final, justamente va a ser un modelo de diseño antes y después. Pero también se puede usar en diseños pareados. Esto de diseños pareados es complejo, que ustedes lo entiendan así rápidamente, pero son diseños que se usan mucho en medicina, en clínica, en la parte de investigación clínica. ¿Qué son los diseños pareados? Ahí le están diciendo, ¿no? Con el investigador selecciona pares de sujetos y uno de cada par, en forma aleatoria, es asignado a uno de 2 tratamientos. ¿Está bien? Con los diseños pareados se usa mucho hoy en día en investigación oncológica, ¿no? Por ejemplo, yo puedo parear sus pacientes que tengan enfermedad oncológica según edad, según género, según tiempo de enfermedad. ¿Está bien? Es así, los puedo tratar de igualar, ¿no? Por ejemplo, paciente que tenga 45 años, sexo masculino, tiempo de enfermedad 2 años. Ya, eso es un pareamiento, ¿se dan cuenta? Entonces a cada sujeto se le busca su parejita que tenga la misma característica. Eso se llaman diseños pareados. Entonces al final se va a tener una muestra homogénea. Por sorteo, en forma aleatoria, uno pasa a recibir el tratamiento X y el otro el tratamiento Y. Eso se llaman diseños pareados. Pero no es tan sencillo, para eso necesitan conocer mucho de investigación clínica. Bien, pues para efecto del curso, para evitar problemas, si es diseño antes y después o diseño pareado, solamente diseños antes y después. ¿Está bien? Entonces, por eso le decía, esto es lo que la preocupación de los profesores de farmacología y el curso también de epidemiología, donde es importante que conozcan esta prueba, ¿no? Es muy usada en algunas ramas de la medicina, por ejemplo en neumología, en cardiología, donde se trabaja con poca muestra. Entonces miren, hay varias formas de poder entender lo que es una muestra relacionada, pero no es el objetivo del curso, porque para eso también necesitan conocer otros aspectos de investigación. Ahora también, ¿cuándo se va a usar la prueba de Wilkinson? Ahí dice, cuando la variable es cuantitativa, acuérdense, es cuantitativa, o sea, necesitan trabajar con números, con puntajes o mediciones, que pueden prevenir de una escala ordinal, o también cuando es una cuantitativa, medida en escala de intervalo de razón, ¿no? ¿Está bien? Entonces, las diferencias que vamos a tener, las diferencias, no es necesario que tengan distribución normal.
¿Bien? Entonces, la prueba de Wilkinson es un equivalente de la prueba T de Student de muestras relacionadas o pareadas. Ahora bien, ¿cuándo se dice que una variable es cuantitativa medida en escala ordinal? Eso tienen que saber. Por ejemplo, ustedes van a elaborar cuestionarios o escalas de medición. Es probable que en el desarrollo de su seminario haya ingresado estudiantes de tercer año para que completen un cuestionario, una escala, ¿no? Le dan una serie de preguntas donde tienen que responder en base al tipo de respuesta, ¿no? Nunca, casi siempre, siempre, ¿sí? ¿Han visto, no? O escalas como totalmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente desacuerdo. Ese tipo de escala de respuesta son ordinales, ¿está bien? La graduación de las respuestas son ordinales. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos interesa? Se le da un puntaje a estas respuestas y al final lo que va a hacer el estudiante es obtener una suma total. Ese puntaje, desde allá, es cuantitativo, pero cuyo origen es de escala ordinal, ¿ya? Por eso se dice que las cuantitativas pueden ser medidas en escala ordinal o de intervalo de razón. ¿Está bien? Bueno, acá hay un ejemplo para que más o menos diferencien en qué consiste el proceso. Dice acá, los datos corresponden a una muestra de 8 pacientes varones de 45 a 55 años de edad. Son lecturas de colesterol total tomadas tras 12 horas de ayuno y repetida 1 hora después de comer. Pregunta, ¿hubo un incremento significativo de los niveles de colesterol después de la comida? Esa es la pregunta. ¿Hubo un incremento significativo? Entonces, para empezar, la primera pregunta que puede dar un examen es prueba de hipótesis bilateral o unilateral. Cuando dicen hubo incremento, ¿qué van a responder? ¿Es bilateral o unilateral? ¿O 2 colas o una cola? Una cola, ¿no? No se olviden, cuando le preguntan si hubo incremento, hubo decremento, o es mayor o es menor, son pruebas unilaterales o de una cola. ¿Ya? Como punto de inicio, ¿ya? Son preguntas así de teoría, ¿ya? Entonces, esta es una pregunta para una hipótesis unilateral. Si hubieran preguntado, ¿hubo diferencias significativas? Diferencias, ¿ya? De frente, bilateral. ¿Está bien? Entonces, en no paramétrica, generalmente se trabaja bajo el modelo unilateral. Entonces, ahí están los datos. Están registrados los pacientes del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los datos de colesterol, ayuno y después. Entonces, este es un modelo antes y después, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para empezar, igual que la prueba T de grupos relacionados, se trabaja con diferencias. Pero acá es importante tener en cuenta y recomendable que las diferencias sean después menos antes, ¿ya? En no paramétrica es recomendable que las diferencias sean después menos antes, ¿ya? Entonces ahí tenemos, paciente 1, hago esto, 185 menos 180, ¿no? Hago esa diferencia de 5. Paciente 2, 225 menos 210, diferencia de 15. ¿Y así? Para cada uno, ¿no? ¿Dónde va a haber solamente la diferencia negativa? Es en el paciente 5, donde tengo que restar 200 menos 210, diferencia de 10. Es el único que sale negativo, ¿no? El resto, positivo. Entonces no se olviden, recomendable diferencias después menos antes, para que sea más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacían en la prueba T de grupos relacionados con esa diferencia? Obtenía la media de diferencias, desviación están las diferencias, y de frente la fórmula de T, ¿no? Es en el caso paramétrico. Pero en el caso no paramétrico, ¿qué es lo que hacen? A las diferencias, lo que van a hacer es asignar rangos, ¿ya? Y los rangos van a empezar del valor mínimo observado, ¿ya?
Ahora miren, en este tipo de casos, ¿se puede encontrar diferencia de cero? ¿Se puede encontrar diferencia de cero o no? Sí se puede encontrar. Entonces, cuando hay diferencia igual a cero, no se coloca el rango. ¿Ya? Mucho cuidado. O sea, los rangos empiezan desde la diferencia 1. Si hay 0, no se coloca. Porque si colocan el rango, ya el proceso estadístico está equivocado. ¿Ya? Entonces, cuando es 0, se olvidan, lo ignoran y solamente trabajan con las diferencias a partir de 1 en adelante. ¿Está bien? Entonces, miren, ¿qué es lo que van a hacer? Con esta diferencia, lo voy a explicar mejor en pizarra porque si lo hago así de frente, no lo van a entender porque sale 2,5. Entonces es importante. Entonces, hacen la diferencia y hacen esto, miren. Colocan acá la diferencia y tienen acá diferencia de 5, diferencia de 15, diferencia de 20, 25, diferencia de menos 10, 30, de 10 y 35. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Entonces miren, para la asignación de rangos, lo que van a hacer es, a estas diferencias, las diferencias de ahora en adelante, por eso se está colocando en valor absoluto, van a ser positivas. ¿Ya? Para la asignación de rangos, todas las diferencias tienen que ser positivas. Entonces tengo acá 5, 15, 20, 25, acá menos 10 se convierte en 10, pero acuérdense que su origen es negativo, 30, 10 y 35. ¿Está bien? Entonces, ¿qué van a hacer con estas diferencias que están en valor absoluto? Van a colocar su rango. ¿Ya? El rango empieza del valor mínimo encontrado. A ver, la diferencia mínima que ustedes están observando, ¿cuál es? ¿Con qué empezamos? ¿Con qué diferencia? 5, ¿no? La diferencia más baja, 5. Entonces a 5 le corresponde el primer rango, que es 1. ¿Ya? A 5, 1. ¿Está bien? Está solito. Después de 5, ¿qué viene? 10. Pero acá hay dos valores 10. La asignación de rangos es en forma consecutiva. Entonces a este 10, ¿qué rango le corresponde? 2 acá. Y este 10, el 3. ¿Está bien? Acá 2 y acá rango 3. Entonces, ¿qué es lo que hago con esos rangos? Cuando son empatados, se saca un promedio. Te hago un promedio. Entonces, 2 más 3, 5. Entre 2, 2,5. ¿Ya? 2,5. Entonces, cuando son empatados, saca un promedio de rangos. Continuamos. Después de 10, ¿qué viene? 15. Entonces, le corresponde el rango 4. Y ya está. Luego, 20, el rango 5. A 25, el rango 6. ¿Qué más? A 30, el rango 7. Y a 35, el rango 8. ¿Ya? Entonces, nuevamente, cuando hay diferencia 0, no se asignan rangos. Los rangos empiezan del menor valor observado. Cuando son datos empatados, se saca un promedio de rango. Pueden ser 2 empates, 3 empates, 4 empates. Depende, ¿no? Siempre con promedio. ¿Bien? Listo. Teniendo esto, lo que van a hacer es obtener la suma de rangos, y para eso lo que van a hacer es separar los rangos en base a la diferencia que ustedes han obtenido inicialmente. Acuérdense que hay diferencia positiva y hay diferencia negativa. ¿Está bien? Por ejemplo, 1, ¿qué diferencia ha tenido inicialmente? Positiva. Entonces va al lado positivo. 1 acá. 4 también positivo. 5 positivo. 6 positivo. Acá, por ejemplo, 2,5 negativo. Acá, 2,5. Acá 7 positivo. 2,5 positivo. 8 positivo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Una vez que han separado los rangos en base a la diferencia obtenida, obtienen la suma. Empiezan a sumar. Entonces ahí viene a ser 1 más 4 más 5 más 6 más 7 más 2,5 más 8
y esta sumatoria es igual a 33,5. ¿Ya? Y acá está solito 2,5. ¿Está bien? ¿Claro? Pero acá también una observación. A veces sucede, eso se ha visto en el examen, a veces cuando están reclamando. Por ejemplo, supongamos que este 4 haya tenido una diferencia negativa, pasaría acá. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería la suma de rangos? 4 más 2,5, 6,5, ¿no? Pero no hagan lo que algunos hacen, ¿no? Restan 4 menos 2,5, no es así. Algunos creen que porque está este signo negativo hay que restar, no es así. Siempre se suma. ¿Ya? Hago la aclaración porque va a haber siempre un caso de alguien que va a reclamar, hay que sumar, ¿ya? Suma de rangos. Listo. Miren, entonces, ¿qué es lo que hacen? Como toda prueba de hipótesis, el T calculado, el T de Wilkinson calculado, puede ser 33,5 o 2,5. ¿Ya? Para la siguiente prueba de hipótesis, acuérdense. Tengo dos valores. Para el T de Wilkinson, T mayúscula, esto puede ser 33,5 o también puede trabajar con 2,5. Recomendable trabajar con el menor. Va a ver por qué. ¿Ya? Les recomiendo que trabajen con el menor valor para que el proceso sea más rápido. Porque si trabajan con el mayor, al usar la tabla, van a tener que hacer una diferencia. ¿Está bien? Listo, a ver. Hipótesis. Acuérdense de la pregunta. La pregunta decía que si hubo incremento significativo. Entonces esa pregunta va a la hipótesis alterna, ¿no? Entonces acá ya no hay nada de parámetros, ¿no? Acá ya no se coloca mu, nada de eso. Acá solamente son afirmaciones. Entonces miren, hipótesis alterna, hubo incremento significativo de colesterol total después de la comida. Y la hipótesis nula, lo contrario, no hubo incremento significativo de colesterol total después de la comida. ¿Ya? ¿Es eso? Entonces la pregunta siempre va a la hipótesis alterna. ¿Por qué en la hipótesis alterna? Porque es la hipótesis del investigador. ¿Ya? Listo. B, el cálculo del contraste T, ya saben de dónde sale 33,5 o 2,5. Les decía, pueden trabajar con cualquiera de los dos valores. Y luego, para calcular la probabilidad, es lo que yo les decía, acá hay varias formas. Uno puede trabajar con la tabla estadística T de Wilkinson, que es una tabla larga, que para eso era necesario traerles una nueva fotocopia. Pero, de acuerdo a lo que nos piden, para los siguientes cursos, nos están pidiendo que ustedes sepan calcular las probabilidades. Entonces, para eso necesitan aproximar el valor de T a Z. ¿Ya? Esa fórmula de Z que está ahí más abajo. Entonces, para eso, ¿qué necesitan calcular? Necesitan calcular la media y la desviación de T, que son operaciones sencillas, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la media, va a ser igual a N, que es el tamaño muestra, por N más 1 entre 4, ese 4 es constante, y para la desviación estándar de T, va a ser igual a la raíz cuadrada, N por N más 1 por 2N más 1 entre 24. 24 también es constante. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, ¿cuánto va a ser N? ¿Cuánto va a ser N? ¿Con cuánto vamos a trabajar? 8. Muy bien. Entonces ahí sería 8 por 8 más 1 entre 4. Y así para el caso de la desviación estándar. ¿Está bien? Pero acá también una aclaración. Tengan bastante cuidado. Por ejemplo, miren, ¿qué hubiera pasado si en el ejemplo hubiera salido una diferencia igual a 0? Una diferencia igual a 0. Le estamos diciendo entonces que el 0 no ingresa en la asignación de rangos. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar con N? ¿Seguirá siendo 8? Va a ser afectado. Entonces, en ese caso ya no sería 8. Si hubiera encontrado una diferencia igual a 0, ese N ya hubiera sido 7, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el N va a ser afectado siempre y cuando hay una diferencia igual a 0. Ya, repito, ¿eh? Entonces, en este ejemplo, no hay diferencia 0.
Entonces n sigue siendo 8. Pero si hay diferencias igual a 0, el n va a ser afectado. Puede haber una diferencia de 0 o dos diferencias de 0, entonces ya restan solamente dependiendo de cuántos ceros han encontrado. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está bien? El n entonces va a ser afectado por la diferencia igual a 0. En nuestro caso no hay problema, continuamos. Entonces lo que ustedes hacen es calcular la media y la desviación estándar y atacar la operación. N es 8 por 9 entre 4, media igual a 18. ¿Bien? Y la desviación estándar, haciendo la fórmula, igual a 7.14. ¿Bien? Listo, 7.14. Ahora miren, ahí arriba hay una nota que dice, ¿no? En este caso n es igual a 8, ya que no hubo ninguna diferencia igual a 0. Entonces miren, para calcular z, en el ejemplo de la diapositiva, se está trabajando con t igual 33,5, ¿no? 33,5 menos la media 18 entre la desviación estándar 7.14 y eso es igual a 2,17. ¿Ya? Pero miren, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo trabajo con el otro valor de t? Con 2,5. Ahí vamos a ver, con 2,5, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto me va a salir z? A ver, vamos a ver acá, borramos esta parte. No se olviden, primero la media y desviación estándar. A ver, z. Acuérdense que la fórmula es t menos el resultado de la media de t sobre la desviación estándar de t. Entonces, si z, esta vez trabajo con t igual 2,5 menos la media, que es 18, y lo divido sobre 7.14. ¿Cuánto me sale z? Menos 2. ¿Cuánto me sale? Menos 2 punto. ¿Sale lo mismo? ¿El resultado? Claro, pero negativo, menos 2,17. Va a salir lo mismo. Entonces, en el caso de, teniendo el valor de z, para calcular p, cuando es negativo, ¿qué es lo que hacemos? Hago sombrero acá en la curva, menos 2,17 está acá. Entonces, ¿qué es lo que hago para calcular p? Menos 2,17, cuando es negativo, ¿qué sombreo? ¿Cola superior o inferior? Inferior, muy bien. Entonces me voy a la tabla de z, ¿cuánto vale esta área? ¿Cuánto vale p? A ver si tienen su tabla z. ¿Cuánto sale la probabilidad cuando tengo menos 2,17? ¿Cuánto sale? P. A ver si tienen su tabla z. A ver. ¿Cuánto le sale? Para verificar, tienen que verificar. La tabla z, con la tabla z. Con la tabla z. Menos 2,17. Ajá, listo. Es eso lo que está saliendo. 0.015. Muy bien. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Cuando es negativo, ya el proceso es más rápido. Pero en el caso de positivo, como ha salido en la diapositiva, ¿qué ha pasado? Z sale 2,17. Pero cuando es positivo, ¿qué va a pasar? ¿Qué sombreo? Sombreo al lado positivo, ¿con la inferior o superior? Superior. Entonces, para calcular esto, ¿qué hago? Me voy a la tabla, y en la tabla Z, a 2,17 me va a salir esa área, que es 0.9850. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago para calcular esta área? Resto 1 menos 0.9850. Y ese resultado va a ser igual, 0.015. ¿Se dan cuenta? Por eso le decía que mejor trabajar con el t que tiene menor valor, para que z le salga negativo y automáticamente toma la decisión. ¿Está bien? Entonces, la decisión en conclusión.
no se olviden que la decisión se toma en base 0,05. Ese P de 0,015 es mayor o menor a 0,05. ¿Ah? ¿Mayor o menor? Menor. Y cuando es menor, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, cuando se rechaza la hipótesis nula, la conclusión va a ser: hubo incremento estadísticamente significativo de los valores de colesterol después de la comida. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está bien? Muy bien. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá, ¿cuántas preguntas puede salir de un enunciado? ¿Cuántas preguntas pueden salir? Primera pregunta es identificar la hipótesis alterna. Primera pregunta. Segunda pregunta, mencionar el valor de T. Ahí está, puede ser 33,5 o 2,5. Tercera pregunta, indicar el valor de Z. Ya está. Cuarta pregunta, indicar el valor P. Quinta pregunta, la decisión estadística, ¿se rechaza o no se rechaza? Y sexta pregunta, ¿cuál es la conclusión? ¿Se dan cuenta? Hay 6 preguntas. Si dice que el doctor Mauro dice que tienen que hacer de 40 preguntas, solamente con 5 problemitas, sale las 40 preguntas. ¿Se dan cuenta? Ya, de eso se trata. El examen final es indicar la hipótesis, el valor de Z, el valor P, decisión y conclusión. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta esta parte de la asignación de rango? ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces no se olviden, diferencia 0, no ingresa. ¿Ya? Muy bien. Listo, miren, de otro caso. Vamos a ver ahora el equivalente de la prueba T de muestras independientes. Este es igual en cuanto a la variable. Así que es la prueba de Madwiner. Es un equivalente de la prueba T de estudio de independencia. Entonces dice, se usa para comparar dos poblaciones independientes. ¿En qué caso? Cuando la variable, nuevamente, ¿no?, es cuantitativa medida en escala ordinal, cuantitativa medida en escala de intervalo o de razón. Nuevamente, en este caso no interesa que tengan distribución normal los datos. Entonces, este es un equivalente de la prueba T de muestras independientes. Ahora miren acá el ejemplo. Dice acá, se tomó una muestra de 10 universitarias y otra de 10 universitarios para determinar si las mujeres tenían actitud más positiva que los varones frente a la Iglesia Católica. Los puntajes en un cuestionario de actitudes fueron: mayor puntaje me va a indicar actitud más positiva. ¿Está bien? Entonces en este caso, ¿qué es lo que hace para que se considere que es una muestra independiente? Que tengo acá dos grupos, un grupo de varones y otro grupo de mujeres, ¿no?, independientes. En el anterior era que a cada persona se le tomaba 2 mediciones, por eso es antes y después. ¿Está bien? Entonces en eso está la diferencia. ¿Está bien? Entonces acá el criterio de independencia está el género, ¿no?, varones y mujeres. Entonces miren, ¿en qué consiste el procedimiento? Se le da los puntajes a las mediciones. Lo que van a hacer es igual. Lo que van a hacer es asignar rangos. Pero miren la pregunta primero. La pregunta que le dan: la población de universitarias tiene actitud más positiva que los universitarios frente a la Iglesia Católica. Más positiva. Hipótesis de una cola, 2 colas. Una cola, ¿no? O 2 colas. ¿2? ¿Por qué va a ser de 2 colas? Acuérdense cuando dicen 2 colas, ¿cuándo va a ser? Cuando le dicen existen diferencias significativas en los valores o puntajes de actitud entre hombres y mujeres, eso sería de 2 colas. Acá el criterio que me indica de una cola es
que me dice que la población de universitarios tiene actitud más positiva que los universitarios. ¿Ya? Pues no se compliquen. Solamente cuando ustedes observan el enunciado, ¿existen diferencias significativas? Esas dos colas. El resto es una cola. Incremento, decremento, mayor, menor, más o menos, esa es una cola. ¿Ya? No se compliquen. Y ahí tienen los puntajes, mujeres y varones, tamaño 10 a cada uno. Entonces miren, nuevamente, como estamos en una prueba no paramétrica, lo que tienen que hacer es asignar rangos del menor al mayor. ¿Bien? De hecho acá en este caso, en grupos independientes no va a haber puntaje cero. De hecho tiene que haber un puntaje mayor a cero. Pero la asignación de rangos, tengan bastante cuidado, la asignación de rangos se hace en forma general. ¿Ya? Es en forma general, no por grupos, ¿ah? Porque ahí va a haber casos de estudiantes que lo van a hacer por grupos, uno para mujeres y otro para varones. No es así. La asignación es en forma general. ¿Ya? Entonces empezamos. Veamos a ver. Primer puntaje mínimo encontrado. El puntaje mínimo que observan, 11. 11 le toca el rango 1. Está solito. Ya, listo. Después de 11, 12, rango 2. También está solito. 13, rango 3. También está solito. 15, rango 4. Hasta ahí también está solito. 16, rango 5. Está solito. ¿Qué más? 17, rango 6. También está solo. Hasta ahí no hay problema. Rango 6. Pero luego, ¿qué viene? Después de 17, ¿qué viene? 18. ¿Qué rango? 7. Hasta ahí está solito. 18. Después viene 19. Ahí viene un problema. ¿Cuántas veces se repite 19? 2. O sea, ¿qué rango le corresponde? 8 y 9. 8 y 9. Como son empatados, saca una semisuma. 8 más 9, 17. Entre 2, 8,5 para cada uno. Ahí está. 8,5. 8,5 en 19. ¿Bien? Listo. Acuérdense que nos hemos quedado 8 y 9. Después de 19, ¿qué viene? 20. 20, ¿cuántas veces se repite? 2, no. 3. Entonces, ¿qué rango le corresponde a 20? Nos hemos quedado en el rango 9. ¿Sería rango? 10, 11, 12. Promedio de los 3. 11 cada uno. Muy bien. 11, 11, 11. ¿Ya? 10, 11 y 2. ¿Correcto? Listo. Después de 20, ¿qué viene? 21. ¿Qué rango le correspondería? 13. Después 22, rango 14. Luego 23, rango 15. 24, rango 16. ¿Está bien? 25, rango 17. 26, rango 18. Ya estamos casi al final. 27, rango 19. Y 28, rango 20. ¿Está bien? Listo. Entonces, nuevamente, cuando hay datos empatados, sacan promedio de rangos. Una vez que han terminado, lo que van a hacer es por cada grupo, ahora sí, por cada grupo, hacen la sumatoria de los rangos. En caso de mujeres, va a ser 17 más 20 más 18 más 11 hasta 8,5, sale 135,5. En caso de varones, 11 más 4 más 5 más 2 más 8,5 más 15 hasta 19, 74,5. ¿Está bien? Tamaño muestra para cada uno es de 10, 10, 10. ¿Ya? Muy bien, pero acá también otra aclaración. No siempre el tamaño muestra va a ser igual. En caso de la prueba de Madwiner, los tamaños muestra pueden ser diferentes. Puede haber el tamaño muestra tamaño 10, en el otro tamaño 8. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser igual. ¿Ya? Pero en este caso, N1 10, N2 10. Entonces acuérdense de los valores. 135,5 y 74,5. Entonces acá vamos a trabajar con otro valor, el valor W. Entonces W puede ser 135,5 o 74,5. Recomendable siempre trabajar con el menor.
¿Ya? Vamos a trabajar con 74,5 para que luego salga el valor negativo y se pueda calcular el valor P. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces acá, igualito que el anterior, ¿no? Se ha asignado rangos, empiezan del menor, la asignación de rangos se hace en forma general, ¿ya? En forma general, entonces listo. ¿Está bien? Por ejemplo, una pregunta de examen acá podría ser, al puntaje 19, ¿qué rango le corresponde? Entonces, ¿qué rango le colocan? 8,5. Ahí está. Así puede ser una pregunta también, ¿no? Ya. Ahora miren, nuevamente, como es una prueba estadística, plantea la hipótesis. Acá quiero hacer una aclaración. Las hipótesis se pueden trabajar de dos maneras. Acuérdense que hemos dicho que estas pruebas son de distribución libre. Pero si son distribución libre, generalmente las distribuciones son asimétricas o no normales. Se puede plantear de la siguiente manera. Una forma es con la mediana. Miren lo que está planteando acá. Hipótesis alterna, H1. Mediana de puntajes de las mujeres es mayor que la mediana de varones. Acuérdense lo que están diciendo, que la mujer tiene una actitud más positiva. Y la hipótesis nula sería que la mediana de puntaje de las mujeres es menor o igual a la mediana de varones. Esa es una forma. Este estilo de trabajar con la mediana van a encontrar en libros que han sido desarrollados en Europa. En Europa, las pruebas no paramétricas se plantean con mediana. Pero nosotros estamos acostumbrados, a nivel de Latinoamérica, bajo influencia americana, solamente usar afirmaciones. Entonces, podemos hablar de la siguiente manera, que las mujeres tienen actitudes más positivas que los varones frente a la Iglesia Católica, y la hipótesis nula, las mujeres no tienen actitudes más positivas que los varones frente a la Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces yo le recomiendo el segundo estilo, solamente la afirmación, ¿correcto? El primero se ha colocado, porque es probable que si revisa un texto que ha sido editado en Europa, se va a plantear bajo modelo de la mediana, ¿ya? Pero eso no se usa mucho en nuestro medio. Entonces tenemos un modelo de hipótesis unilateral. Es lo que decía abajo, en la B, suma de rangos, W. La suma de rangos escogen el menor valor, que en este caso ha sido 74,5. ¿Bien? Entonces, nuevamente, miren, si ustedes revisan los textos, a veces se trabaja esto con tablas U. Las tablas de estadística U son 8 tablas. Imagínense que si hubieran estado hoy día 8 tablas, se hubieran mareado. Entonces, una forma más fácil es aproximar W a Z. ¿Ya? W a Z. Entonces, miren lo que van a hacer. Nuevamente que, igual que el anterior, tienen que calcular la media y la desviación estándar. ¿Está? Entonces, no se preocupen que estas fórmulas de hecho va a aparecer en el examen, ¿no? Así que no es necesario que se memoricen. Solamente tienen que saber calcular adecuadamente. Entonces, miren, tienen que calcular para Z la media de W y la desviación estándar de W. A ver, miren, en la media va a ser igual N1 por N1 más N2 más 1 entre 2. ¿Ya? Entonces, en este caso, N1 y N2 va a ser igual a 10. Entonces está saliendo igual a 105, la media. Pero ahí le estoy haciendo una aclaración. Cuando ustedes tienen tamaño muestras diferentes, N1 va a ser siempre la muestra del menor tamaño. ¿Ya? N1 siempre va a ser la muestra de menor tamaño, cuando son muestras diferentes. De igual manera, en la desviación estándar de W, usan esa ecuación, raíz cuadrada, producto de N1 por N2, por N1 más N2 más 1, entre 12, y eso me va a salir 13,23. ¿Ya? Pero para efecto del examen, vamos a trabajar con N1, N2 igual. ¿Ya? Para que no haya problemas. N1 y N2 van a ser iguales. Pero acuérdense que se puede trabajar con N diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hacen con la media y la desviación estándar? Calculan Z, W en este caso es 74,5 menos 105 entre
13,23. Y me sale menos 2,31. ¿Se dan cuenta? Entonces ese valor de Z, menos 2,31, se le van a la tabla, se van a su tabla Z, ¿cuánto le sale? Menos 2,31. 0,010. ¿Es mayor o menor a 0,05? Menor. Si es menor, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? ¿Está bien? Entonces, pues yo le decía, esa es la ventaja de trabajar con W, con la suma de rangos cuando es menor, ¿ya? Menos 2,31. Entonces, hacen su operación. Ahí está 0,0104. Como P es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Conclusión: las mujeres tienen actitudes más positivas que los varones frente a la Iglesia católica. ¿Está bien? Eso sí. ¿Qué les parece? ¿Está fácil? Está fácil, ¿no? Bueno, de hecho, estas ya son preguntas fijas para el examen final, así que los que han asistido hoy día ya tienen la idea de cómo se va a trabajar. ¿Correcto? Bueno, con esto terminamos el desarrollo de los contenidos del sílabo. Ha sido un gusto tenerlos como alumnos. Si avanzan su carrera profesional, nos vamos a ver en sexto año de medicina, o sea que todavía faltan muchos años. ¿Está bien? En sexto año, cuando lleven curso de tesis. ¿Está bien? Tesis 1, tesis 2. Muy bien. Según lo que estamos viendo, ha sido interesante trabajar con ustedes. Y bueno, y solamente desearles suerte y ya nos vemos. Quién sabe, para farmacología tal vez nos veamos, ¿no? Pero vamos a ver. Sí, sí. Claro, están. Sí, las más largas. La dirección común, la correlación. Las más largas. Suma de cuadrado, porque tiene que venir eso. Suma de cuadrado de la no.